primero en C5N. Pablo Cablan, buenas tardes. Buenas tardes. Mauro Zeta. Sí, vamos a ampliar lo que decía Pablo recién. Liberaron entonces a 2 empresarios que estaban secuestrados desde ayer. Una historia que vamos a ir ampliando ahora con Paulo. Una investigación que está haciendo la DDI de San Isidro. El fiscal federal Fabián Celis. Vamos a recordar esta historia que arrancó el día de ayer cuando 2 empresarios que son cuñados entre sí, Paulo, ¿no? Sí, 2 empresarios. Esta historia comenzó ayer, caso que mantuvo en vilo a fuerzas provinciales y federales. Uno se llama Diego Fernando Filo, de 28 años. Es administrador de empresas. El cuñado es Gastón Alberto Vincent, de 39 años, propietario de una productora de eventos. Uno de ellos se mudó en noviembre pasado, se mudó al barrio El Portezuelo del complejo Nordelta. Ayer, en horas de la mañana temprano, a la madrugada, cuando regresaban de un boliche en la capital federal sobre la autopista Panamericana, fueron secuestrados. El momento en el que se movilizaban en un auto italiano importado, fueron secuestrados, iban en un Alfa Romeo de color negro, último modelo, que no tiene rastreador satelital. Cuando cuando fueron secuestrados, de acuerdo a lo que pudieron determinar a través de las cámaras de seguridad, fueron llevados primero para la zona de Tigre y después desviados hacia la zona oeste del Gran Buenos Aires por el Camino del Buen Aire. En primer momento se denunció la averiguación de paradero, pero inmediatamente después los familiares comenzaron a recibir llamadas extorsivas con una particularidad que ya vamos a estar contando con Mauro en algunos minutos. Las llamadas extorsivas provenían desde el exterior. Puntualmente, de acuerdo a lo que se pudo determinar en la justicia federal, las comunicaciones eran triangulaciones que provenían desde Panamá, posiblemente originadas en Colombia. Estos llamados extorsivos tenían una indicación puntual, que devolvieran un dinero aparentemente. Repito, las comunicaciones provenían de Panamá, aparentemente eran triangulaciones telefónicas con origen en Colombia. Todavía no está muy en claro qué fue lo que ocurrió, pero lo concreto es que hoy a la mañana se hizo un operativo cuando una familiar, aparentemente, de acuerdo a la información que tenemos, intentó viajar a Panamá de acuerdo a la exigencia de los secuestradores, ¿no? Claro. captores. Los secuestraron en Argentina, siempre estuvieron en Argentina. Los liberaron aparentemente en la zona de La Reja, el Moreno. Esto fue hace minutos nada más. Bien, hay un dato para dar de ese tema de la liberación, Pablo. Los liberan en La Reja, tal cual, partido de Moreno. Y en este momento los están llevando a la DDI de San Isidro. Es un dato que estamos dando sobre Diego Fernando Filo y Gastón Alberto Vincent. Están siendo trasladados en este momento, Paulo, a la DDI de San Isidro, Delegación de Investigaciones de San Isidro, para ser sometidos a un chequeo físico. Te adelanto algo, no sé si vos tenés la misma información. Sí. Hay olor, iba a decir otra palabra, ¿no? Pero hay un sentido de duda. Duda, ¿no?, con respecto a ¿qué pasó realmente con ambos? Claro. ¿Cómo ocurrieron y cómo fueron los hechos, la secuencia de los hechos? Tal cual. Lo que acabo de contar es la denuncia y la primera información que pudieron recolectar los investigadores. Hay una denuncia de un supuesto secuestro. Tal cual. Hay un auto abandonado, creo que en la zona oeste del Gran Buenos Aires aparecieron los documentos de uno de ellos. En Hurlingham. En la zona de Hurlingham. Sí. Después esta historia de supuesta vinculación con el narcotráfico, supuestas llamadas extorsivas que llegaban desde Panamá, que habrían sido triangulaciones de Colombia, una supuesta exigencia para que alguien devolviera una cierta cantidad de dólares. Se habla incluso de 5 millones de dólares. 5 millones de dólares.
Pero ahora bien, ¿cómo fue el supuesto secuestro? ¿Realmente existió? Todavía se está analizando, está trabajando un fiscal federal, Fabián la DDI de San Isidro, ¿no? Tal cual. Comparto la idea tuya, Pablo. Hasta ahora lo que estamos contando, como decía Pablo, es la denuncia, los papeles. ¿Qué denuncia la mamá de uno de ellos? ¿Qué denuncia la mujer de uno de ellos? Todo lo que contó Pablo, ¿sí? Y que había incluso, y este es un dato interesante, Pablo, lo aporta la esposa de uno de ellos, que tiempo atrás, hace un mes a la fecha, existía una extorsión de colombianos, así dice la denuncia textual, respecto de Diego Fernando Filo, el más joven. La mujer dice, lo venían extorsionando, pero él no hizo la denuncia porque no quiso problemas. Bueno, ahora se da esta, vamos a decir de arranque, desaparición de un día entero, con llamadas, rarísimas llamadas, donde no había, a ver, un pedido de monto sí, se hablaba de 5 millones de dólares, pero era que devuelva lo que debe, era el tono de la llamada. Le pedían una devolución y en ningún momento, por lo que tengo entendido, hablaban de dinero, claro, que devolviera. El dinero fue aportado por algunos allegados a una de las víctimas, que cuenta, mirá, lo que sabemos es, le están reclamando 5 millones de dólares, si debían estos 5 millones, de dónde venía, todavía esto es materia de investigación. Lo concreto es que se trata de un caso que podría tener vinculación con el narcotráfico internacional. Puntualmente en el medio podría haber una banda de narcotraficantes colombianos y una narcoinversión o supuesta narcoinversión en la Argentina. ¿Qué fue realmente lo que ocurrió? Todavía no está muy claro. Sí es un hecho gravísimo que puso en alerta a la policía y a distintos organismos nacionales e internacionales que estaban trabajando en este caso. Hay un dato objetivo que vamos a contar también con Paulo. A las 6:20 de ayer, 6:20 de ayer, estos dos hombres, Diego Fernando Filo y Gastón Alberto Vincent, cuñados, se fueron a bailar a Pachá. A las 6, un boliche Capital Federal, muy bien. A las 6:20 de la mañana de ayer le manda Diego Fernando Filo, si no me falla la memoria, un mensaje de texto a la mujer donde le dice: salimos del boliche, en un rato estamos por ahí. Pero nunca llegan al barrio privado donde viven en la zona norte. Nunca más llegaron a ese barrio. Nunca llegaron. Después, es el Portezuelo, barrio del Portezuelo. En Nordelta, ¿no? Del complejo Nordelta, pero nunca llegaron a ese lugar. Entonces, como no llegaban, la primera que hace la denuncia, como cuenta Paulo, es María Filo, la mamá del más chico, de Diego Fernando Filo. Dice: mi hijo no volvió, el cuñado de él tampoco, estamos preocupados. Bueno, y ahí arranca toda esta historia. Y en paralelo empiezan a recibir los llamados extorsivos, con un dato que me contaron muy fuerte. Uno de los primeros llamados extorsivos, que no sé, a ver, técnicamente lo tiene un juez federal, sí, un fiscal federal, por eso se encuadra como una llamada extorsiva. Pero como decía Pablo, no es que le pidieron plata exactamente, ¿no? Uno de los llamados extorsivos lo recibe una mujer que había dado a luz, una pariente de Diego Fernando Filo que había dado a luz en un sanatorio. En ese contexto recibe la llamada extorsiva. Fíjense de lo que estamos hablando. Toda la policía bonaerense movilizada, colaboración de la federal aquí a nivel interno para facilitar tareas que tienen que ver con escuchas telefónicas, con allanamientos y demás. Un caso muy complejo que vamos a seguir porque todavía no está claro, Paulo, ¿no? Sí, llamadas, repito este dato, ¿no? Las llamadas aparentemente, de acuerdo a la primera información que tienen los investigadores, a partir obviamente de los teléfonos que van llegando, eran llamadas que se originaban en Panamá. Se avanzó un poco más, la sospecha es que en realidad eran triangulaciones de comunicaciones desde Colombia a Panamá y desde Panamá a la Argentina, a algunos familiares directos de una de las víctimas de este supuesto secuestro, exigiéndole, por eso es lo raro lo que decía Mauro, no le exigían: poné tanta plata para volver a verlos con vida, que lo que sería una extorsión tradicional, claro, un secuestro extorsivo clásico, tradicional. En este caso le decían que devolviera lo que tenía, que no era de él. Y ni siquiera hacían mención a un monto que habría aportado alguien a la causa, y se habla de 5 millones de dólares provenientes del narcotráfico, posiblemente el negocio del lavado, sí, narcolavado, ¿no? El narcolavado son dichos de terceros en la causa, que cuando la policía y el fiscal federal Fabián Celis empieza a investigar el entorno de las víctimas, a preguntarse por qué pueden estar secuestradas, si tenían conflictos o no, aparece primero este dato: la extorsión de hace un mes de parte de una persona de Colombia con respecto al más joven, a Diego Fernando Filo. Y en el marco de esta
de este aporte de los testigos aparece este dato que da Paulo. Alguien declara en la causa, le dice al fiscal, mire doctor, tienen un problema. Diego Fernando Filo, en teoría, lo decimos en potencial, tenía como misión lavar 5 millones de dólares del narcotráfico y no los devolvió. Esto es potencial, que quede claro, con Paulo lo aclaramos, es información que maneja la Fiscalía. De ahí a comprobar si esto es cierto o no hay un camino muy largo y no queda claro cómo se resolvió. Nadie hasta ahora informó si existió o no un pago de un rescate. En principio yo tengo que no, que aparecieron liberados por su cuenta. El pago y no lo vamos a enterar nunca. Se realizó en el exterior. Es una investigación difícil, compleja, difícil, porque las llamadas venían del exterior y la exigencia de la devolución era algo que se tenía que hacer entre Panamá y Colombia. No era que tenían que ir con una bolsa desde Buenos Aires y llevar a Colombia. No era así. El pedido de devolución era entre Panamá y Colombia. Si se hizo o no se hizo, todavía esto no se sabe. Si realmente existió ese dinero en el medio, todavía no se sabe. Hay que esperar a ver qué declaran las víctimas. Lo concreto es que aparecieron ambos sanos y salvos, como decía recién Mauro, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, en la localidad de La Reja. Esto es partido de Moreno. Yo me quedo con la frase que me dijo uno de los investigadores, me dijo, huele a raro. Pero bueno, vamos a esperar, estamos contándolo con la información inicial que hay y seguramente en un ratito vamos a estar ampliando, ¿no, Pablo? Con más detalles toda esta historia. Y vamos a ver qué hay de fondo, si esto tiene realmente que ver con el negocio internacional del narcotráfico, y si es así, ¿qué pasó? ¿Qué está ocurriendo? Pues no es cualquier monto, se habla de 5 millones de dólares. Muchísimas gracias. La verdad que hacen una dupla impresionante, porque tienen tanta información, los felicito por su trabajo. Bueno, gracias. Muy bien. Vamos a meternos en la ciudad de Buenos Aires después de esta...